Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, les doy una calurosa bienvenida. Este es el lugar donde desglosamos las noticias más candentes, las tendencias que nos hacen hablar y, por supuesto, las historias que nos hacen sentir un poquito más cerca de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos, tenemos una noticia que ha estado dando vueltas y vueltas en el mundo del espectáculo, algo que ha generado mucha curiosidad y, me atrevo a decir, un poco de debate. Vamos a hablar de Hande Erçel y unas declaraciones que ha hecho sobre su colega y, se rumorea, algo más que colega, Kerem Bürsin. Específicamente vamos a abordar esa intrigante frase: Hande Erçel revela Kerem nunca ha sentido celos de mí. ¿Será verdad? Así que si están listos para sumergirse en este fascinante tema, para analizar lo que podría significar y para compartir sus propias opiniones, entonces pónganse cómodos porque empezamos. Y antes de que nos lancemos de lleno en la acción, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta conversación continua que tanto me gusta tener con ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora entremos en materia. La noticia que ha captado la atención de todos proviene de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas, y Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones con su carisma y talento. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde entonces, su química en pantalla y fuera de ella ha sido innegable. Los fans, como suele suceder en estos casos, han estado especulando sobre la naturaleza de su relación desde el primer día. ¿Son solo amigos? ¿Son algo más? ¿Hay amor en el aire? Y en medio de toda esta vorágine de rumores y teorías, Hande ha lanzado una declaración que, francamente, ha dejado a muchos pensando. Ella ha afirmado, o al menos eso se ha reportado, que Kerem Bürsin nunca ha sentido celos de ella. Una afirmación interesante, ¿verdad? Porque seamos honestos, en las dinámicas de relaciones, ya sean románticas, de amistad cercana o incluso profesionales con mucha intensidad, los celos suelen ser un factor que en mayor o menor medida aparece. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? Primero, desgranemos el concepto de celos. Los celos, en su esencia, surgen de la inseguridad o el miedo a perder algo o a alguien valioso para nosotros. Pueden manifestarse de muchas maneras: un comentario sutil, una actitud distante, un interrogatorio sobre las interacciones de la otra persona, o incluso una reacción exagerada. En el contexto de celebridades y sus relaciones, donde la atención pública es constante y las especulaciones son el pan de cada día, es comprensible que los fans busquen cualquier indicio de algo más profundo. Y si Hande dice que Kerem nunca ha sentido celos de ella, ¿qué podemos inferir de esto? Una interpretación es que su relación es puramente profesional y de una amistad muy sólida, basada en el respeto mutuo y la confianza. Si Kerem nunca ha mostrado signos de celos, podría significar que está completamente seguro de su vínculo con Hande y no percibe ninguna amenaza a su amistad, o a cualquier otra cosa que puedan tener. Esto denotaría una madurez y una seguridad emocional impresionantes, algo que todos admiramos. En el mundo del entretenimiento, donde las oportunidades y las colaboraciones son constantes, es vital tener colegas en quienes puedas confiar plenamente, sin que las inseguridades personales interfieran. Si Kerem se siente seguro, significa que no teme que Hande pueda alejarse, o que su éxito pueda afectarle de alguna manera negativa. Otra posibilidad, y aquí es donde la cosa se pone más jugosa para los especuladores, es que la declaración de Hande sea una forma sutil de desviar la atención o de mantener cierta ambigüedad. A veces las celebridades son muy hábiles para decir cosas que suenan inocentes pero que en el fondo tienen múltiples capas de significado. Podría estar sugiriendo que su relación es tan libre de ataduras y expectativas que el concepto de celos, tal como lo entendemos en un contexto romántico, simplemente no aplica. Quizás su vínculo es tan evolucionado, tan diferente, que los celos tradicionales no tienen cabida. O tal vez, de manera más directa, está diciendo que su relación es puramente platónica y que, por lo tanto, no hay nada que envidiar o temer que se pierda. Pensemos también en la perspectiva de Hande. Ella es quien está haciendo la declaración. ¿Por qué querría decir esto? Podría ser para tranquilizar a los fans, para disipar rumores que podrían estar creando tensión innecesaria. O quizás, como mencioné, para gestionar la percepción pública. En una era donde la imagen lo es todo, una declaración as
Y podría estar diseñada para proyectar una imagen de profesionalismo y fortaleza en sus relaciones. Si Kerem nunca se ha sentido celoso, sugiere que él confía plenamente en su conexión, sin importar con quién más trabaje ande o qué proyectos emprenda. Esto, a su vez, podría interpretarse como una muestra de la fortaleza de su vínculo, sea cual sea su naturaleza exacta. Ahora analicemos la dinámica de ambos. Tanto Ande como Kerem son actores muy exitosos, con una base de fans global. Ambos tienen proyectos individuales, y es inevitable que colaboren con otros actores y actrices. Si Kerem reaccionara con celos a las interacciones de Ande con otros colegas, sería algo que el público notaría y, probablemente, comentaría negativamente. Que Ande afirme que esto no sucede, refuerza la idea de que Kerem es una persona segura de sí misma y que confía en Ande. Esto, por sí solo, es un rasgo admirable. Sin embargo, no podemos ignorar la fuerte conexión que mostraron en Senkalkam. La química era palpable. Las escenas de pareja eran convincentes. Y los fans se enamoraron de ellos juntos. Esta conexión generó una gran cantidad de expectativas. Por lo tanto, cuando Ande hace una declaración que podría interpretarse como algo que minimiza la intensidad romántica percibida por algunos, es natural que surjan preguntas. ¿Está Kerem tan seguro de sí mismo que no se inmuta por las interacciones de Ande con otros? ¿O es que la relación es de tal magnitud que los celos tradicionales simplemente no tienen lugar? Consideremos también el momento de la declaración. ¿Se hizo en una entrevista específica? ¿Fue una respuesta espontánea? Los detalles del contexto a menudo arrojan luz sobre la intención. Si fue una respuesta directa a una pregunta sobre celos, entonces la sinceridad es más probable. Si fue una declaración hecha de forma más general, podría tener un propósito más estratégico. Sin tener el contexto exacto, es difícil sacar conclusiones definitivas, pero podemos explorar las posibilidades. Una cosa es segura, Ande y Kerem han desarrollado una relación profesional y personal muy especial. Su amistad parece ser un pilar fundamental. Y si esa amistad está basada en la confianza mutua y la seguridad, entonces la ausencia de celos es un signo muy positivo. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes, tener amigos tan solidarios y confiables es invaluable. Pero, ¿será verdad? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Podría ser que Kerem sienta celos pero no lo demuestre, o que Ande simplemente no sea consciente de ello. Las personas somos complejas. Los sentimientos son a menudo un laberinto. Sin embargo, basándonos en lo que Ande ha dicho, tenemos que tomar sus palabras como un indicio de la realidad de su relación. Si ella afirma que no hay celos y si conocemos a Kerem como alguien que proyecta una imagen de seguridad y estabilidad, entonces es razonable creer que, al menos a un nivel superficial o observable, los celos no son un factor dominante. Podemos interpretar esto de varias maneras. Quizás Kerem, como actor, entiende la naturaleza de su profesión y la importancia de las interacciones profesionales. Quizás confía plenamente en Ande, en su profesionalismo y en la solidez de su propia relación. O quizás, como mencioné antes, su vínculo es de una naturaleza tan única y fuerte que los celos tradicionales simplemente no tienen lugar. Es posible que tengan una comprensión mutua tan profunda que no necesiten recurrir a las inseguridades que a menudo alimentan los celos. Otra perspectiva podría ser que la propia Ande sea alguien que no genera celos. Quizás su comportamiento es tan profesional y respetuoso que incluso los más susceptibles no tendrían motivo para sentirse celosos. O quizás, de nuevo, su relación con Kerem es tan estable y segura que las pequeñas amenazas externas simplemente no tienen un impacto significativo. Lo que sí sabemos es que su colaboración en Senkalkam fue un gran éxito, y parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química entre ellos. Si esa química se ha traducido en una amistad fuerte y duradera, y si esa amistad se mantiene libre de celos, entonces es una historia positiva. En un mundo a menudo lleno de drama y conflictos, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo es algo para aplaudir. Entonces, ¿será verdad que Kerem nunca ha sentido celos de Ande? Si tomamos la declaración de Ande al pie de la letra, entonces sí. Significa que su relación, sea cual sea su naturaleza exacta, se basa en una gran confianza y seguridad. Implica que Kerem se siente cómodo con las interacciones de Ande con otros, lo que habla muy bien de su personalidad y de la fortaleza de su vínculo. Es un escenario deseable, ¿no creen? Una relación donde la inseguridad no juega un papel importante.
Sin embargo, la naturaleza humana es compleja y a veces las apariencias pueden ser engañosas. Pero para ser justos con Ande y con Kerem, debemos basarnos en lo que ellos mismos comunican. Y lo que Ande ha comunicado es que no hay celos. Así que en base a esa información, podemos concluir que su relación profesional y personal es excepcionalmente saludable y fuerte. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden colaborar, apoyarse mutuamente y mantener una conexión profunda sin que las inseguridades personales interfieran. Es una noticia que para muchos será reconfortante y admirable. Para resumir, hemos explorado la intrigante declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, específicamente la idea de que él nunca ha sentido celos de ella. Analizamos lo que los celos implican y cómo esta declaración podría interpretarse de diversas maneras, desde una amistad sólida y segura hasta una relación única donde los celos tradicionales no tienen cabida. Discutimos las posibles motivaciones de Hande para hacer tal declaración y consideramos la importancia de la confianza y la seguridad en las relaciones, especialmente en el mundo del entretenimiento. Si bien nunca podremos tener una certeza absoluta sobre los sentimientos internos de otra persona, basándonos en las palabras de Hande, podemos inferir que su vínculo con Kerem es excepcionalmente fuerte, saludable y libre de las inseguridades que a menudo generan celos. Es una perspectiva positiva y admirable sobre una relación que ha cautivado a tantos. Y eso es todo por hoy, amigos. Ha sido un placer sumergirnos en esta fascinante historia con ustedes. Espero que hayan disfrutado del análisis y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es verdad? ¿Cómo interpretan esta declaración? Por favor, dejen sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra creciente comunidad y no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.